Voy a pedirle que busquen en sus Biblias el libro de Jueces, gloria al Señor. Jueces capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Santo Jesús, gloria, gloria al que vive. Reconocemos en medio nuestro a nuestro hermano Martín. Dios te bendiga, Martín, el nieto de nuestra hermana Delia. Hoy no tuviste trabajo, así que puedes estar en la casa del Señor. Hay que orar mucho, ¿verdad? Por los que trabajan turnos rotativos para que el Señor le abra puerta y le haga un buen programa y puedan estar en la casa del Señor. Jueces capítulo 2, versículo del 6 en adelante. Santo y maravilloso tú eres, Señor. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Te exaltamos. Gloria al Señor, te damos gracias por esta bendición tan hermosa de estar en tu casa en esta mañana. Gracias, oh Dios del cielo, aleluya. Santo, santo, gloria al Señor. Queremos darle la oportunidad que todos tengan la palabra. Jueces capítulo 2, versículo del 6 al 12. Maravilloso es nuestro Dios. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice: Amén. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había él hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Señor, te adoramos. Oh Dios, te bendecimos, Señor. Aleluya. Te exaltamos. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que ha sido leída, oh Dios del cielo. Gracias, Señor amado, porque ya tú has comenzado a hablarnos de manera especial a través de la palabra leída en los labios de nuestra hermana Brenda, Señor. En esta hora, Señor del cielo, te pido que tú recojas nuestras mentes, que tú recojas en esta hora, Señor amado, nuestras vidas para que podamos, Señor, atender, para que podamos atesorar la palabra que tú quieres compartir con nosotros en esta mañana. Oh Dios, necesito tu ayuda. Pasa carbón encendido sobre mis labios, Señor, y úsame para la gloria y la honra de tu nombre. Te pido que esta palabra, Señor, que ha de ser predicada en esta mañana, oh Señor, pueda caer en terreno fértil, oh Dios del cielo, y que en el tiempo apropiado, Señor, germine y dé fruto, Padre. Gracias te doy, oh Dios, por esta bendición de estar en tu casa, Señor. Gracias por la bendición de levantarnos en esta mañana. Gracias, Señor, por el sol que está brillando, mi Dios. Gracias, Señor, por el aire que respiramos, oh Dios. Gracias, Señor amado, por el ánimo, por la disposición de estar en tu casa, oh Dios del cielo, en esta mañana. Mientras hay tantos que están abatidos, Señor, que se han cansado en medio del camino, Dios, que están desanimados, Señor, y se están quedando, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro ayudador. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos impulsas a que nosotros podamos continuar esta carrera, oh Dios del cielo. Ayúdanos cada día a depender de ti, oh Dios. Ayúdanos y enséñanos que como pueblo necesitamos de ti, Padre.
Padre, que no es con nuestras fuerzas, que es con las fuerzas de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, oh Dios, por Cristo Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Este mes, como bien dije, es el mes de la educación cristiana. La semana pasada dimos culminación a nuestra campaña de educación cristiana. Y en esta mañana quisiera traer la palabra bajo el tema "Pasemos nuestra fe a la próxima generación". Ese tema, cuando yo lo vi en la promoción de la convención, me cautivó. Debe ser parte de nuestra oración el que nosotros podamos pasar nuestra fe a la próxima generación. La generación de adultos y de ancianos que hemos tenido la bendición de ver, de escuchar y de experimentar el mover de Dios en nuestras vidas. Hemos tenido líderes que han sido modelos extraordinarios para nuestra vida. Podemos mencionar a grandes rasgos a nuestro hermano Gille Ávila, un hombre que se ha ganado miles de almas para Cristo. Y no solo se ha ganado miles de almas para Cristo, sino que en su trayectoria, en su ministerio como evangelista, siempre ha sido un hombre vertical, un hombre que predicaba la sana doctrina, un hombre que ha tenido un testimonio intachable, que cuando lo miramos a él entendemos que Cristo vive en él. No solamente la generación nuestra de adultos y los ancianos hemos conocido a un Gille Ávila, sino que también en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando Pentecostés llegó aquí a Puerto Rico y comenzó a desarrollarse, vimos como hombres y mujeres bajo la influencia del Espíritu Santo comenzaron a levantar templos, congregaciones para capacitar a ovejas, gente que tenían tal vez escasos recursos económicos, pero tenían una riqueza espiritual incalculable, que no se detuvieron ante el más mínimo obstáculo, sino que ellos le creyeron a Dios. Hombres que supieron y entendieron que el canal, el vehículo para abrir la ventana de los cielos y que el Señor derramara bendición hasta que sobreabundara, era la oración. Hombres que entendieron que la oración era un recurso poderoso para mover la mano de Dios, y conocemos gente, creyentes de oración, que se levantaban y se levantan de madrugada a hablar con Dios, que se acuestan tarde en la noche porque han desarrollado una disciplina extraordinaria de una comunión íntima con Dios, que su lema favorito es: por cuanto tengo mucho que hacer, tengo que pasar varias horas hablando con mi Señor. Personalmente puedo dar fe que tuve la oportunidad de conocer pastores, misioneros, evangelistas que predicaban, que enseñaban la palabra con poder y autoridad, pero no solamente la predicaban y la enseñaban, sino que vivían lo que predicaban y lo que enseñaban. A gloria al que vive para siempre. Pude conocer y pude estar bajo la cobertura de pastores como mi hermano Quiñones, como mi hermano Ismael, que no importaba la difamación que se levantara en contra de ellos, la persecución, el espíritu que se quisiera levantar en contra del ministerio de ellos. Ellos tenían un espíritu apacible y continuaban pastoreando su rebaño, continuaban amando, sirviéndole al Señor como si nada pasara. Eso es un modelo de lo que es un siervo. Gloria al Señor. Alabado el que vive para siempre. Mi vida fue tocada por una anciana, por una mujer que ya ahora es anciana en este momento. Que ella, su ministerio principal era la enseñanza. Tenía una clase de damas adultas de la tercera edad, y esta mujer estaba sumamente comprometida
con el ministerio que Dios le había depositado. Entendía que el ministerio de la enseñanza tenía una gran responsabilidad y un gran privilegio. Que no importaba si ella estaba enferma, allí ella estaba ese domingo temprano en la mañana. Ella separaba tiempo importante para ella prepararse. Casi nunca el tiempo le daba a ella para terminar la clase, porque era que se preparaba tanto y tanto, porque tenía ese espíritu de responsabilidad. Supe en momentos dados que ella me decía, cuando era superintendente: Nancy, tengo un dolor, pero así vine a dar la clase. Y luego que dio la clase se fue para el hospital y tenía una culebrilla. O sea, que ese era ese espíritu de compromiso que tenía ella para con su clase. Y no solo eso, que su clase eran ancianas. Que cuando esas mujeres caían, esas hermanitas caían en cama, allí estaba ella el sábado antes dándole la clase en su hogar a aquellas ancianas. Y luego que le daba la clase bíblica, ella hacía los quehaceres del hogar de esa ancianita, y la veía yo, porque eso yo fui testigo de eso. Ella recogía la ropita de estas ancianitas, las echaba en un bolsito y se la llevaba para su casa, y allí la lavaba y luego se la traía nuevamente limpia. O sea que es un ministerio extraordinario. Fueron modelos tremendos los que yo le doy gracias al Señor me permitió ver. El Señor está buscando gente vertical, gente con compromiso. Y saben una cosa, que cuando estaba en mis primeros pasos en la vida cristiana, como todos nosotros me vino el desánimo, como todos nosotros me vino la lucha, y en momentos dados me vino también hasta la duda. Pero lo que me ayudó a seguir hacia adelante fueron esas enseñanzas que esos buenos modelos trajeron a mi vida, y cómo ellos me ayudaron a tener una relación íntima con el Señor. Ellos me enseñaron a no depender de hombre, ellos me enseñaron a depender de Dios. Gloria al que vive para siempre, porque Jesús fue el que murió en aquella cruz por mis pecados. Aleluya. Y gracias a eso comencé a desarrollar una relación íntima con el Señor, que me ha ayudado hasta el día de hoy. Mientras yo leía esta palabra conmovió todo mi ser, y me preguntaba, me decía: Señor, pero ¿quién fue el responsable de que sucediera semejante tragedia dentro del pueblo de Israel? Oiga, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había separado para Él. Dice la palabra que en un momento dado se alejaron de Dios y comenzaron a hacer lo que todo el mundo hacía. Y mientras me preguntaba por qué la generación que les sucedió a Josué no continuó en los caminos del Señor, ¿por qué no conoció a Dios ni las obras que Dios había hecho en Israel? ¿Habría sido responsabilidad de Josué y de los ancianos de la generación anterior, o la responsabilidad recaería sobre esa generación nueva? Y me hacía un sinnúmero de preguntas. ¿Sería que Josué y su generación no tomaron el tiempo necesario para enseñarles, para escudriñar, para enseñarles la palabra del Señor? Tal vez ellos dieron por sentado de que como eran pueblo de Dios, lo conocían, y no pasaron tiempo de calidad enseñándole el carácter, los atributos, lo que a Dios le agrada y no le agrada. Habrían fallado en testificar lo que Dios había hecho en favor de ellos. O tal vez los responsables serían esta nueva generación que se levantó después de Josué, que le restaron la importancia de conocer a Dios. Ok, mi papá y mi mamá, mis abuelos conocen al Señor, nosotros vamos y adoramos juntamente con ellos, nosotros vamos y presentamos sacrificios con ellos, los acompañamos, pero no tuvieron la suficiente interés para ellos conocer, tener una vivencia, tener una experiencia con el Dios verdadero. Estarían ellos tan sumergidos
en sus asuntos familiares, en sus asuntos sociales, que no le dieron la importancia de vida que tenía este asunto? ¿O sería que la generación después de Josué, como aquella generación era una generación, la generación de Josué y los ancianos era una generación vieja? Tal vez esta generación nueva consideraban que los viejitos no sabían nada. Aleluya, gloria a Dios. Y con estas preguntas yo comencé a escudriñar la palabra. Y comencé a leer el libro de Josué y a buscar de aquí para allá, a ver cuál había sido la causa por la cual el pueblo de Israel se extravió y no conoció al Dios verdadero ni las obras que Él había hecho en beneficio de su pueblo. Porque, amados, nosotros tenemos que escudriñar la palabra para que aquellos errores que están ahí plasmados en la palabra, nosotros como pueblo de Dios no volvamos a caer en ellos. Para que nosotros podamos alertarnos y evitar que la generación próxima decaiga en el servicio al Señor y no conozca al Dios verdadero. Alabado sea Dios. La generación de creyentes y de adultos, de ancianos, tenemos la responsabilidad de dejar un legado de fe a la próxima generación. Cuando hablamos de legado, es aquello que se transmite a sus sucesores, sea material o inmaterial. Contrario a la herencia que se espera que se transmita después de la muerte, el legado se transmite en vida. Nuestro mayor tesoro no es nuestro carro. Nuestro mayor tesoro no es nuestra casa. Nuestro mayor tesoro no es nuestra cuenta bancaria. Nuestro mayor tesoro es nuestra fe. La iglesia tiene que entender eso. Nosotros tenemos que entender que el legado mayor que le podemos dejar a la próxima generación que está subiendo es la fe en el Hijo de Dios. Aleluya. Alabado el que vive para siempre. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Cuando el Señor le dio instrucciones a Moisés en Deuteronomio capítulo 6, dice la palabra que cuando le dio la ley a Moisés, le dio unas instrucciones específicas. Y le dijo en Deuteronomio capítulo 6, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El Señor le había dicho a Moisés que tenía que enseñarle la palabra del Señor, y no solamente enseñarle la palabra, sino ponerla por obra y práctica, para que cuando los introdujera en la tierra que Él le había prometido, tierra que fluye leche y miel, ellos pudiesen tener bendición. Porque Dios lo que demanda de su pueblo es obediencia. Y vuelve en el versículo 4, dice, oye Israel. O sea que nosotros tenemos que tener nuestro oído atento a la palabra del Señor. No podemos tener en poco lo que Dios habla a través de su palabra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y miren lo que les dice. Y las repetirás a tus hijos. ¿A quién? ¿Y las repetirás a quién? A tus hijos. Perdón. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes,
y la atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor le da unas instrucciones que eran sumamente importantes. Él ya le había hecho una promesa de que ellos iban a entrar, que le iba a dar por heredad una tierra, que el Señor iba a pelear en beneficio de ellos. Ellos iban a hacer posesión de aquella tierra, pero ellos tenían que seguir las instrucciones, la palabra del Señor. Y no solamente ellos, sino sus hijos, los hijos de sus hijos. O sea que hay una responsabilidad dentro del pueblo de Dios, dentro de cada uno de nosotros. Dios nos ha demandado, nos ha dado una responsabilidad de que nosotros le enseñemos la palabra a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos conozcan la palabra del Señor, entonces ellos van a ser prosperados. Porque dice la palabra que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Si no queremos que nuestra familia perezca, tenemos que instruirlos en la palabra del Señor. Tenemos una gran responsabilidad. El pueblo de Israel tenía una gran responsabilidad ante Dios, y era enseñarle la palabra del Señor a sus hijos para que les fuera bien y fueran prosperados. Entonces sería Josué y su generación responsables de no haber transmitido el legado de fe a la próxima generación. Sería Josué el responsable. Cuando estudiamos la vida de Josué, vemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Él de primera mano, él aprendió, él caminó con Moisés. Moisés fue un excelente modelo para Josué. Él aprendió lo que era ser manso, lo que era ser humilde, lo que era depender de Dios para dirigir un pueblo, que en el momento que Moisés partió con el Señor, Josué cogió la batuta y siguió trabajando. ¿Por qué? Porque había tenido un excelente modelo, porque había tenido ya experiencias con Dios, ya tenía vivencia con el Señor. Aleluya. Fue un excelente líder que buscaba la dirección de Dios para realizar el trabajo del Señor. La vida de Josué, cuando la estudiamos, fue un excelente líder y no nos revela ninguna falta en las labores que le encomendó. Él no solo entró al pueblo de Israel a la tierra prometida, sino que él fue responsable de distribuir las tierras a los diferentes tribus de Israel. En términos espirituales dice la palabra que él fue un buen modelo para su pueblo. Por eso nos lo dice entonces el versículo 7. Ahí está la clave que yo pude entender, que el responsable no fue Josué y los ancianos que tuvieron antes de esa nueva generación. Dice el versículo 7 de Jueces: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho. O sea, que Josué había hecho de su vida. Uno de los versículos más conocidos es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué había hecho ese versículo un lema en su vida, y en dos ocasiones en particular él llamó al pueblo y lo desafió para que sirvieran al Dios verdadero. Pero llegó el momento, como toda vida, que Josué partió con el Señor, y entonces ahora el pueblo no tenía un líder al que seguir. Por eso es bien importante, amados, que entendamos que en esta relación, que en nuestra vida cristiana, tenemos que mirar a Cristo, tenemos que seguir al Señor. El Señor ha colocado líderes para que nos ayuden a crecer espiritualmente, pero nuestro modelo perfecto se llama Jesucristo. Aleluya. Y cuando vemos la generación de Josué pasó, la de nosotros un día también pasará. Nosotros los adultos y los que estamos más ancianos, los que están más ancianitos, esa generación un día, nuestra generación pasará. Y se levantará una nueva generación, porque esa es la ley de la vida, a menos que Cristo venga. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que estar seguros de que el legado que se nos ha dado a nosotros, y que con nosotros con tanto esmero hemos caminado, hemos recorrido un largo trecho
para tener una vida victoriosa, que nosotros cuando en el ocaso de nuestras vidas podamos ese legado de fe transmitírselo a esa nueva generación. Entonces vemos que declinó esa generación de Josué, y cuando vemos el pueblo que se estaba levantando era un pueblo que lo que hacía era seguir a los hombres, pero no había tenido experiencia ni vivencia con Dios, porque inmediatamente murió Josué y la generación anterior a ellos comenzaron, dice la palabra, que como no conocían a Dios, como ellos no conocían las obras que el Señor había hecho, comenzaron a irse en pos de los Baales, de otros dioses, comenzaron a fornicar espiritualmente, a adulterar espiritualmente, y comenzaron a practicar lo que aquel pueblo enemigo practicaba. A mí me impacta, amados, lo que ocurrió con este pueblo. Nos debe impactar, nos debe crear conciencia de que la generación nuestra, nosotros como adultos, como ancianos, tenemos una grande responsabilidad en nuestras manos, y es que nosotros podamos impactar la iglesia, la familia, porque esto no es responsabilidad solamente de la iglesia. Hay una grande responsabilidad en la familia, que nosotros como padres podamos impactar a nuestros hijos, que nosotros como abuelos podamos impactar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que nosotros como amigos podamos impactar a los que están alrededor nuestro, que nosotros como padres espirituales podamos impactar a aquellos que nos hemos ganado para el Señor. Es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, que si no cumplimos con esa responsabilidad vamos a ver consecuencias lamentables dentro del pueblo de Dios, como la estamos viendo en esta porción que he leído. Gloria al Señor. Considero, en mi opinión personal, que la generación que se está levantando de jóvenes y de niños en este tiempo es una generación que es más inteligente, está expuesta a la tecnología. Ahora que estoy estudiando con mi nieto, está en Kindle, yo decía, wow, si esto a mí me lo dieron, este material me lo dieron a mí en segundo grado, y ya se lo están dando en Kindle. Son nuestros jóvenes, nuestros niños están teniendo una gama de experiencias extraordinarias, pero saben una cosa, que si nosotros como adultos, aunque le demos una buena educación, aunque le demos buenas experiencias culturales, sociales para que crezcan, aunque le permitamos desarrollarse emocionalmente, psicológicamente, si no le enseñamos la palabra del Señor, si no tomamos el tiempo, la responsabilidad de desarrollar en ellos el temor al Señor, hemos fracasado. Alabado el que vive para siempre. Porque ¿saben una cosa? Cuando el Señor le dio instrucciones al pueblo, a Moisés y al pueblo, y luego se las repitió, se las reiteró a Josué, que les dijo: la tierra en la cual ustedes van a entrar es una tierra que es verdaderamente bendecida, pero es una tierra que sus moradores son gente que no me aman, que no temen a mí, que lo que tienen son ídolos. Yo quiero que cuando ustedes entren a esa tierra, ustedes saquen a esos enemigos de ahí, que extirpen esos enemigos. Yo voy a pelear en beneficio de ustedes. Y lo vimos en la primera lucha, cómo aquella gente comenzó a dar vueltas a través de aquellas murallas de Jericó, y cómo el Señor tumbó aquellas murallas. O sea que Dios estaba caminando con ellos y los estaba ayudando, porque Dios les había prometido que les iba a dar esa tierra por heredad. Les había dicho: miren, lo que ustedes no sembraron, ustedes van a cosechar. Lo que ustedes no trabajaron ni sudaron, ustedes lo van a disfrutar, porque ustedes son mi pueblo. Pero solamente les doy dos instrucciones: que saquen a este pueblo de ahí, y que derriben todo el lugar de sacrificio, que solamente me adoren a mí. Y cuando el pueblo entró a la tierra prometida, que comenzaron, dice la palabra, la historia, que hubo dos tribus que tuvieron ese empuje, ese ímpetu, esa valentía, y comenzaron a sacar sus enemigos. Pero luego, cuando se acomodaron, estaban cómodos en
sucedió. Y allí dejaron a sus enemigos alrededor de ellos. Y allí dejaron también aquellos lugares de sacrificio, altares de idolatría, las dejaron allí. Y poquito a poco, aquella nueva generación que se estaba levantando comenzó a hacer amistad con el mundo. Comenzó a hacer amistad con aquellos que no le agradaban, toda aquella práctica que a Dios no le agradaba. Y cuando vinieron a ver, estaban sumergidos en la idolatría, estaban sumergidos en lo mismo que estaba aquel pueblo enemigo del Señor. O sea que, amados, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que cumplir con nuestro deber, gloria al Señor. Pero ¿saben una cosa? Cuando estudio la historia, me doy cuenta que Josué ni los ancianos que vivieron en esa época fueron los responsables de esta tragedia espiritual que hubo en medio del pueblo de Israel. Fue la nueva generación que se levantó. Hay un refrán pueblerino que nos dice que nosotros podemos llevar al caballo al río, pero no lo podemos obligar a qué? A beber. Papi, mami, joven, niño, te pueden traer a la casa del Señor. La maestra, el maestro de escuela bíblica te puede enseñar la palabra. Se puede preparar, puede tomarle su tiempo, puede disciplinarse, orar por ti. Pero si tú no dispones en tu corazón, en tu mente, tener experiencias, vivencias con el Señor, si tú no dispones en tu corazón querer amar, querer conocer más a profundidad a Dios, no lo vas a lograr. Podemos llegar a esta casa y aquí haber un excelente culto, una palabra poderosa, pero si tú vienes con tu mente cerrada, si tú no vienes con un corazón sensible a recibir lo que Dios tiene para ti, vas a salir de este lugar como entraste, gloria al Señor. Ahora, si venimos con un corazón preparado y una mente preparada a recibir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí en esta mañana? Ten por seguro que Dios te va a hablar. Ten por seguro que no vas a salir de este lugar como tú entraste, gloria al Señor. No puedes depender de la relación que tiene tu papá, tu mamá, tu líder espiritual con Dios. Tú necesitas una vivencia, tú necesitas una experiencia personal con Dios, porque Dios no tiene nietos, Dios lo que tiene son hijos, y Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Y eso fue lo que le parece que al pueblo de Israel, aquella nueva generación, creía que como Josué, que era un líder extraordinario, un gran modelo, buscaba a Dios como los ancianos buscaban a Dios, ellos se recostaron de eso. Pero llegó el momento que esa generación pasó. Llegará el momento que papi y mami no estarán contigo, que ese líder espiritual no estará contigo, joven, ¿y qué tú has de hacer? ¿Le darás la espalda al Señor? No, por eso es bien importante que tú entiendas que tu relación con el Señor es tuya, es personal, y que tienes un compromiso de buscar al Señor en profundidad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Así que permítenos instruirte en la palabra del Señor. Joven, permítenos instruirte en la palabra del Señor a través de la escuela bíblica, a través de estudios aquí, a través de la predicación. Cuando te acerques a la casa del Señor, acércate más para oír. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. No nos tengas porque ya ellos pasaron de moda. Ya ellos no están No nos tengas por ignorantes, porque sabes una cosa, que la generación nuestra, la generación de adultos y de ancianos que tuvieron esa experiencia y esa vivencia en el siglo pasado, en el siglo XX, aprendimos a conocer a Dios. Aprendimos a amar a Dios. Pudimos ver y seguimos viendo el mover de Dios en nuestras vidas. Y así como el pueblo de Israel, Dios lo libertó de la esclavitud de Egipto. Un día nosotros estábamos gimiendo porque el enemigo nos tenía esclavizados en el pecado. Y el Señor escuchó nuestro clamor. Y el Señor se allegó a nosotros y nos libertó. Aleluya. Nos hizo hijos de Dios. Nos señaló un nuevo sendero. El camino estrecho
Aleluya. Tenemos mucho que enseñarte. Así como mis pastores, mis mentores, aprendí de ellos. Así como aquella ancianita, aprendí tremendamente de ella y fue un excelente modelo para mi vida. Nosotros los que estamos aquí queremos ser buenos modelos para ustedes. Permítanos aconsejarlos. Permítanos que en momentos dados podamos dirigirlos, corregirlos. Aleluya. Porque sabes una cosa, cuando hay amor hay corrección. Si no los corregimos es porque no los amamos. Pero nosotros queremos, gloria al Señor, que ustedes tengan una vida fructífera espiritualmente hablando. Que así, mire, que tengan experiencias aún más poderosas que nosotros, aleluya. Que tengan una vivencia poderosa. Oh, gloria al que vive para siempre. Santo y poderoso eres. Esta generación que entró a la tierra prometida estaba disfrutando de las bendiciones materiales que el Señor les estaba dando. Pero esas bendiciones materiales ya no estaban caminando de aquí y de allá por el desierto. Ya no tenían que estar levantando tiendas de campamento. Ya no tenían que estar dependiendo de que se bajara maná y que codornice. Ya no estaba la columna de nube ni la columna de fuego. Ahora había un nuevo mover de Dios y ellos tenían que aprender a entrar a ese nuevo nivel con el Señor. Pero comenzaron a que ellos dependieron de la generación que estaba anterior a ellos. Y entonces no buscaron una vivencia, no buscaron crecer. Cuando veía esos modelos que para mí fueron tan extraordinarios, en mi oración personal yo decía, Señor, yo quiero ser como ella. Señor, yo quiero ser como él. O sea, el poder yo saber que un líder estaba atravesando por una situación difícil, tal vez por una difamación, por una crítica, por un prejuicio, por algo duro, que a veces que salía del mismo infierno, y ver cómo esa persona seguía con su temple, con ese dominio propio, no con ese deseo de defenderse, sino con ese deseo de seguir sirviendo y agradando a Dios. Eso para mí fue de grande enseñanza. Y comenzaba a orar y oraba, Señor, ayúdame. Yo quiero tener esos frutos que tiene mi hermano. Ayúdame a crecer, a estar en un nuevo nivel. Que cuando tal vez, mira, a veces nos sentimos que nuestro cuerpo está quebrantado. Cuando nos disponemos a hacer algo para el Señor, esté pendiente porque el enemigo le va a mandar enfermedad, le va a mandar cansancio, le va a mandar tantas cosas, porque eso es lo que va a querer impedir que hagamos la voluntad del Señor. Pero cuando yo conocí a esa ancianita y vi que aún con esa condición tan terrible, ella fue tan responsable, ella fue tan puntual de ir a dar su clase, gloria al Señor. Amado, eso hay que admirarlo. Y nosotros tenemos que emular las cosas que son buenas. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser gente de palabra, tenemos que ser gente disciplinada. Oh, gloria al que vive para siempre. Joven, tienes que aprender a ser disciplinado, tienes que aprender a buscar al Señor. Que no importa lo que se levanten, no importa las responsabilidades que tengas en la escuela, en la universidad, separa tiempo para ir ante la presencia del Señor, separa tiempo para leer la Escritura, separa tiempo para congregarte. Gloria al Señor, aleluya. Tenemos que disciplinarnos, gloria a Cristo. Vemos, es lamentable, dice la palabra, que toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellas otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Oh, joven, que cuando nosotros partamos de este mundo, si el Señor no ha venido, ustedes puedan tomar las riendas de esta congregación, porque ustedes son parte vital de esta iglesia. Ustedes son miembros de esta iglesia, pero son los futuros líderes.
con los que Dios está contando en este tiempo para hacer la gran diferencia en este mundo que está tan necesitado. Habrán creado conciencia de lo que Dios les está depositando a ustedes. Cuando una de las actividades, de las competencias que más me gustaba cuando era niña en un field day era la carrera de relevo. En esa era la única que participaba porque trabajábamos en conjunto, en equipo. No dependían de mí, ¿verdad? Completamente. Así que en esa siempre yo me apuntaba. Pero ¿saben una cosa? Que en la carrera de relevo se nos da el bastón de relevo y cuando se dispara comienzan a correr, pero no solamente es responsable, hay responsabilidad en aquel que primero está corriendo el primer tramo de la carrera, sino que el que está esperando el tomar el bastón es igualmente responsable de estar preparado para que cuando aquel llegue donde él pueda tomar esa estafeta, ese bastón y continuar la carrera. Nosotros estamos en una carrera de la fe. Aleluya. Nosotros estamos corriendo la carrera de la fe y llevamos el estandarte de Jesucristo. Cuando nosotros estemos ahí listos para pasarte ese bastón, estarás tú preparado para continuar la carrera. No lo dejarás caer en el suelo y otro del grupo opositor cogerá ventaja. Porque en términos espirituales, si nosotros dejamos caer la estafeta de la fe, el estandarte de la bandera del Señor, si lo dejamos caer al suelo, ¿qué va a pasar? Que el enemigo va a tomar ventaja. Y eso fue lo que hizo, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Josué y los ancianos ahí habían corrido la buena carrera, habían peleado la buena batalla, ellos habían hecho todo lo que en sus manos había sido necesario realizar. Pero ¿qué pasó con aquella generación que no está nueva, que se estaba levantando, no estaba despierta, no estaba presta a tomar, gloria al Señor, ese legado que le estaba transmitiendo la generación anterior a ellos? Así que joven, alerta, alerta, porque el Señor, gloria al Señor, te está transmitiendo enseñanza, te está transmitiendo palabra, gloria al Señor, porque ustedes tienen una responsabilidad grande. Si las cosas están malas en este tiempo, y si imagínense si Cristo no viene dentro de 10 años, dentro de 20 años, porque dice la palabra que hasta que este evangelio no sea predicado en todo el mundo, gloria al Señor, ¿qué tú vas a hacer? Aleluya. Con lo que Dios ha colocado en tus manos, lo dejarás caer, no continuarás con la labor que, gloria al Señor, que otros con tanto afán, con tanto empeño, aleluya, han trazado un camino. Es la responsabilidad de esta nueva generación de prepararse, de disponer un corazón, una mente apropiada, sensible, humilde, para recibir lo que nosotros, esta generación, le está ofreciendo, le está enseñando. Que cuando nosotros testifiquemos de lo que Dios ha hecho con nosotros, ustedes vayan a su recámara secreta y digan: Señor, lo que yo escuché de aquel hermano, de aquella hermana que hizo, lo que tú hiciste con él, yo quiero que tú lo hagas conmigo. Comienza a demandarle al Señor, comienza a pedirle al Señor experiencias, vivencias con Él. ¿Sabes una cosa? Que Dios no hace acepción de personas, que así como lo hizo con nosotros, lo hará contigo. Lo que tienes es que comprometerte, lo que tienes es que responsabilizarte, gloria al que vive para siempre. En esta mañana insto a la generación de adultos y ancianos a que seamos diligentes en transmitir el legado de la fe a nuestra próxima generación. ¿Sabes una cosa? Mientras meditaba en esta palabra, yo decía: Señor, ¿en qué formas y maneras podemos transmitir ese legado? A veces nosotros nos complicamos la vida porque queremos ser bien formales, pero enseñándole unos coritos a nuestros nietecitos. Y el Señor me traía ese: dejonándole en su caso a la palabra de Dios,
Amado, coritos tan sencillitos como eso son una manera de nosotros comenzar a transmitirle un legado de fe a nuestra próxima generación, dando testimonio, porque no solamente con nuestras palabras, con nuestras enseñanzas, sino que nosotros podamos ser buenos modelos a esa generación. Nosotros tenemos que cada día, nuestro carácter tiene que asemejarse más al de Dios. Y si decimos que Dios es amor, nosotros no podemos estar odiando a nuestro enemigo. Tenemos que amarle, tenemos que tolerarle, tenemos que orar por él, aleluya. Tenemos que modelar ese carácter de Dios en nuestras vidas, para que aquella nueva generación que se está levantando puedan ver que verdaderamente Cristo vive en nosotros, aleluya. Que así como hoy yo testifico de un hombre tan extraordinario como Gille Ávila, gloria al Señor, que ha vivido una vida intachable, una vida de servicio íntegro al Señor, que tal vez cuando nosotros nos vayamos de este mundo, nuestros nietos, tal vez no nos lo digan en vida, pero que cuando se paren frente a nuestro féretro puedan decir, esta fue una mujer y un hombre de fe. Lo que yo soy ahora es gracias a él o a ella, gloria al Señor. Oh, amado, yo quiero ser una mujer virtuosa. Nosotros a veces nos esmeramos tanto en tal vez darle a nuestros hijos tanto bienes materiales. Yo quiero dejarle un carro, yo quiero dejarle una casa, yo quiero dejarle una buena herencia, pero no le damos la importancia de vida a la instrucción de la palabra del Señor. Yo quiero que cuando yo esté en aquella caja, si el Señor no ha venido por mí antes, que mis hijos, que mis nietos puedan decir, esta es una mujer virtuosa que pudo transmitirme la fe, aleluya. Que si yo le sirvo al Señor, aleluya, gracias a ella. Oh, amado, tenemos que poner en nuestra mente y en nuestro corazón ese deseo ferviente, aleluya, de modelar el carácter de Dios. Y sabes una cosa, a veces no es fácil. En esta semana que estuvimos la familia cuidando a nuestros dos nietecitos, la familia, porque Débora, José Luis y yo, los tres, porque Gerald estaba en Salinas desde el lunes pasado, y todo tiene su edad. Ya los nietos es para, ay, qué lindo, qué bello, y vete con tu mami ahorita. No es para estar 24/7 con uno, porque las fuerzas ya no son las mismas. Y máxime cuando tenemos un nieto que tiene su condición, pues hay momentos que dentro de esa carga emocional, física, de cansancio, el carácter de uno tal vez se quiere subir, pero ahí está el Señor recordándole a uno que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para el Señor. Y si tenía que bañarlo 2 veces, porque lo bañé la primera y cuando me di cuenta la segunda estaba más sucio y ya yo estoy cansada y José Luis ya está cansado y Débora no me dejan, ya Débora no encontraba lugar donde irse a estudiar. Porque tenemos que aprender, amados, que aunque no es fácil, tenemos que modelar a Cristo en cualquier escenario que nos toque vivir, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra familia. Tenemos que modelar a Cristo. Tenemos, aleluya, que si a veces no aprenden tanto con nuestras palabras, que aprendan con el modelaje, ¿verdad?, que nosotros le demos con nuestro testimonio. No nos quedemos callados. Comparte lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que está haciendo en el presente, para que los que se están levantando no pierdan de perspectiva la fidelidad con que Dios ha tratado a su pueblo, porque Dios es fiel de generación en generación. Si ha sido fiel con nosotros, será fiel con ustedes, jóvenes. Aleluya. Si ha sido fiel con nosotros, será fiel con ustedes. Alabado el que vive para siempre. En esta mañana te voy a invitar a que inclines tu rostro y que medites en esta palabra. El tema es: pasemos nuestra fe a la próxima generación. No queremos que ocurra la tragedia
que le ocurrió al pueblo de Israel, que después de que aquella generación que conocía a Dios murió, la generación que se levantó se fue tras los ídolos y se fue a coquetear con el mundo. Dice la palabra que la amistad con el mundo se constituye en enemistad contra Dios. Así que, amados, que en esta mañana podamos hacer un compromiso. Aleluya. Aleluya. De que este legado que un día alguien nos traspasó a nosotros, nos transfirió en vida, nosotros podamos darlo por gracia, gloria al Señor, a otros. No pensemos que no tenemos responsabilidad hacia la siguiente generación. Tenemos el privilegio de impactar la vida de otros. ¿Cómo? Dando clases, siendo líder de jóvenes, enseñando a nuestros niños, a nuestros vecinos, a nuestros sobrinos. Dios nos ha puesto para dejar un legado de fe. Alguien lo hizo con nosotros, ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. Hazte esta pregunta: ¿estaré yo ayudando a mi próxima generación a conocer el carácter de Dios con mi conducta, o con mi conducta estoy siendo un estorbo? ¿Qué estamos haciendo para que la generación del siglo XXI pueda conocer correctamente al Dios verdadero? Señor, en esta hora te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra, Señor, que ha sido traída, Señor. Es la palabra que tú pusiste en mi mente y en mi corazón traerle a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor amado, te quiero dar por los modelos extraordinarios que tuve, Señor. Por los modelos extraordinarios que mis hermanos adultos ancianos tuvieron en el pasado. Gracias porque ellos nos ayudaron a crecer en el conocimiento y la relación contigo, Dios. Te pido, Señor amado, que tú despiertes ese mismo anhelo, ese mismo compromiso en nosotros, para que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero sobre todas las cosas te pido que tú prepares la mente y el corazón de esta nueva generación que se está levantando. Que aprendan, Señor, a depender de ti, Señor. Que aprendan a buscar tu rostro y tu justicia. Que aprendan a escudriñar, Señor, las Escrituras. Que aprendan lo importante que es, Señor amado, orar, hablar contigo. Que hagan de la oración su disciplina más importante, oh Dios del cielo. Que puedan entender, amado Dios, que el secreto de abrir la ventana de los cielos, aleluya, es hablar contigo, Señor de la gloria. Oh Padre Santo, gracias te doy. Gracias te doy por esta palabra, oh Dios. Permite que esta palabra pueda caer en terreno fértil. Permite, Señor, que de hoy en adelante nosotros, Señor, podamos pararnos en la brecha y hacer la diferencia. Aquellos que ya están más maduros y capacitados puedan, oh Señor del cielo, enseñar a través de su voz. Puedan enseñar a través de cánticos, a través de su modelaje, puedan enseñar que tú vives en ellos, oh Dios. Porque queremos, Señor, ensanchar el reino tuyo. Queremos ganarnos más almas para ti, oh Dios. Queremos, Señor amado, que tu reino crezca, Señor del cielo. Que más vidas puedan tener un encuentro contigo. Queremos que más vidas, Señor, sean desatadas del poder de las tinieblas, oh Dios. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.